en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo, yo sé que está en uno de los evangelios. Mateo, ¿qué? 28. 1. Pero justamente el Señor dice: ciertamente vengo en breve. En breve. Para nosotros, desde que usted tiene uso de razón, usted ha escuchado predicar a los evangélicos. Amén. Amén. El evangelio ha sido predicado en todo tiempo y a través de todos los tiempos después de Jesucristo. Amén. Para acá. Amén. Amén. Nuevas de salvación. Eso es lo que nos han dicho. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Buenas nuevas de salvación, que traducido al español es buenas noticias. Pero es noticia donde quiera que se predique. Amén. Cuando usted predique el evangelio, usted es una persona que es portador de la palabra de Dios, que es portador de un mensaje que fue preparado allá en el cielo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice en Mateo, ¿cómo es que dice, mi hermana Yelis? Entonces, el evangelio 17:20, 28:20, ¿cómo dice? Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas y obren las palabras. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Enseñándole, he aquí que yo estoy, pero dice: y será predicado este evangelio por todo el mundo. O sea, que no va a haber acepción de nación, sino que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Aleluya. ¿Cuántos están predicando el evangelio? Amén. Gloria a Dios. El evangelio, hermano, tiene que ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Bendito eres Jesús. Bendito eres Señor. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, a los judíos primeramente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos? Amén. ¿Cuántos van a vivir por fe? Amén. Estamos viviendo por fe, hermano. Estamos viviendo por fe. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir las crisis que el mundo está sufriendo, el hambre, que es una de las partes fuertes, que habrá hambre, habrá terremoto, se entregarán hermanos contra hermanos, se levantarán, y ahorita y habrán pestilencia. Y ahorita estoy sufriendo de una de esas pestilencias. Yo no se me ha quitado ese malestar. Camino un poquito de aquí a allá y ya me canso. Sí, no tengo gripe, pero tengo... En estos días mi hermana Eliación también estaba con... Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio en todo el mundo, para que no de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Ustedes creen que el fin está cerca? Amén. Cuando la palabra habla del fin, que el fin está cerca, está hablando de la venida del Señor. Pero que nosotros no vamos a pasar por ese tipo de cosas, porque cuando esas cosas sucedan, hermano, la iglesia del Señor será levantada. Amén. Y el Señor dice esto: he aquí yo vengo pronto,
en Apocalipsis y vengo con un galardón, un saco de premios, un montón de cosas que nos hemos ganado a través de la predicación del Evangelio. El que no predica no va a recibir nada. La palabra de los talentos nos enseña cuando el dueño de casa o él entregó, a uno le dio 5 talentos, ¿verdad? A otro le dio 2 y al último 1. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque conocía el tipo de personas a las cuales él estaba entregando ese talento. El talento fue lo que Dios puso en tus manos para servir acá en la tierra como siervo de Dios. Hay gente que anhelan lo que tú tienes dentro de nuestras congregaciones. Hay gente que anhela lo que otro tiene. Pero eso no es malo cuando tú lo anhelas y buscas la forma de conseguir o de llegar al nivel donde está esa persona. Y el Señor se alegra de eso, porque los que se esfuerzan por obtener las cosas del cielo son premiados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, el Evangelio es para vivirlo. Pero, ¿cómo vivirlo? Usted tiene que amar el Evangelio para poder vivirlo. Porque muchos están dentro de las iglesias que, entre comillas, o con un nombre que dicen evangélico, pero que no disfrutan de lo que es el Evangelio. El Evangelio está escrito acá desde Mateo hasta Juan. Son 4 evangelios. La palabra habla de 4 evangelios, habla de un libro histórico que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y habla de las epístolas y las cartas paulinas y las epístolas de los apóstoles, y algunos, como en el caso de que no eran apóstoles pero fueron llamados después porque ellos vieron al Señor, que fueron sus 2 hermanos Santiago y Judas, y ellos aparecen como apóstoles en algunas Biblias, no en todas, pero el Evangelio fue escrito también, y esas epístolas iban dirigidas con un mensaje evangélico, un mensaje de buenas nuevas. Pablo le hablaba a la gente, y Pablo estuvo preocupado, y cuando él le manda esta carta a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya Pablo había sido transformado. El Evangelio tiene un poder que transforma al hombre. El Evangelio tiene un poder que saca al que es delincuente y lo hace nueva criatura. A la que es prostituta la hace nueva criatura. Porque eso es el poder del Evangelio. No es la capacidad intelectual o espiritual que usted tenga, porque al Señor le llegó un hombre llamado Nicodemo y salió evangelizado de allí. Muchos dicen que no salió convertido, pero yo creo que sí. ¿Cuántos creen que Nicodemo fue cristiano? En el cielo vamos a tener sorpresas, hermano, porque fueron gente alcanzada a última hora por el poder del Evangelio. ¿Cuántos han sido alcanzados por el poder del Evangelio? El ladrón que estaba al lado del Señor, él fue alcanzado por el mensaje del Señor. Nadie sabe cómo, pero él, cuando vio al Señor, no vio a un hombre colgado, vio a Dios al lado de él. Dios está a tu lado. Dios está del lado de los justos. Todo aquel que predica la palabra, Dios está con él. Porque el Señor lo prometió y dijo: yo voy a preparar un lugar, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Señor no habló cosas que en la Biblia parece que no se puede, todo se puede en Cristo. Y Pablo lo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay dudas. Porque dice que seríamos como las olas del mar. Amén. Que no tenemos que tener duda de que vamos a ir al cielo. Aleluya. Amén. Eso es. Predique, hermano. Predique. Pero hay gente que han predicado la palabra y le llegaron allá al Señor y le dijeron: en tu nombre
eché fuera demonios, prediqué, hablé y dije tantas cosas, hasta predicó, porque Judas predicó. Judas salió con aquellos 12. Y habían dos Judas. Sí, porque y Judas, el hermano de Jesús, que sí. Y el que aleluya. Bueno, ¿cuántos evangelios existen? 4. No, 2. Evangelio sinóptico, que eran 3, y el evangelio y uno no sinóptico, que era el de Juan. Amén. El evangelio significa buenas nuevas. El término evangelio aparece unas 76 veces en el Nuevo Testamento griego. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito en griego primeramente. La palabra griega dice evangelion, que significa buenas nuevas. La forma verbal del nombre es evangelison, verbo que aparece unas 54 veces en el lenguaje original y significa traer o anunciar buenas nuevas. El evangelio, hermano, es como la palabra de Dios. El evangelio no envejece. El evangelio cada día hace cosas maravillosas. Cuando usted predica el evangelio, usted espera buenos resultados. Amén. Porque usted se siente mal. ¿Verdad que usted se ha sentido mal cuando usted le predica y cuando usted predica, perdón, ya usted le predicaron y usted aceptó al Señor? Pero cuando usted predica la palabra, y entonces, oye, usted espera que la gente se convierta, usted preparó un mensaje muy elocuente, pero resulta de que la gente no se convirtió. Porque la gente no se va a convertir porque tú predicas bonito. No. Tiene que haber, hermano, algo que haga efecto cuando tú eres usado por el Señor. Nosotros somos usados por el Señor. Cuando usted predica, hermano, usted tiene que ser una persona usada por Dios. No todos los que predican son usados por el Señor. Mire, yo conocí personas que llegaron al evangelio y predicaban el evangelio porque se enamoraron de una muchacha en la iglesia y llegaron a ser evangélicos y querían casarse con esa muchacha, pero resulta que cuando llegaron allá a la iglesia o al templo no se casaron con esta muchacha que les atrajo y se casaron con otra porque Dios los cambió y tuvieron un verdadero convertimiento. Los apóstoles decían que ellos iban no con palabras persuasivas, sino con demostración de poder, que eso es lo que la gente le hacía creer en Cristo, ¿verdad? El poder en Cristo es. Aleluya. En el tiempo del Señor Jesús, ¿qué tiempo duró el ministerio del Señor acá en la tierra? Duró 3 años, pero el ministerio del Señor es eterno. Porque el ministerio del Señor va a seguir a través de ti, va a seguir a través de mí, va a seguir a través de todas aquellas personas que creen y que toman la responsabilidad de llevar su palabra en todas partes. Amén. Pero el evangelio va a tener un final, que fue lo que le dio mi hermana Yelis, y será predicado por todo el mundo. Y entonces vendrá. Oye, pero ¿cómo vamos a hacer para predicar el evangelio en todo el mundo? Porque si agarramos uno por uno, nosotros como evangélicos somos minoría. Somos un pueblo pequeño, manada pequeña nos llama el Señor. Pero el Señor se glorifica en los pocos. Amén. Amén. El Señor los pocos lo hace grande. Amén, gloria a Dios. Lo hace grande. Amén. Y le vemos el ejemplo en la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cuántos peces habían y cuántos panes habían? 5
panes y 2. ¿Y por qué se multiplicaron por igual? Porque al que le dieron un pan, le dieron un pescado. Y era menos pescado que pan. ¿Y por qué se multiplicaron? Porque el Señor hace como quiera. ¿Ah? Él le gusta. Bueno, entonces el Evangelio es un armamento que el Señor dejó para cada uno de nosotros. El Evangelio es poder de Dios, es poder. Ahora vamos a seguir acá. Tanto el nombre Evangelium como el verbo evangelizo derivan de la palabra ángelos, que significa mensajeros. En griego clásico, un evangelius era una persona que traía un mensaje de victoria o algunas noticias políticas o personal que podría ser motivo de regocijo. El apóstol Pablo nos ayuda a entender lo que es el evangelio cuando escribe a los corintios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 14, 1, 4. Catorce, 1, 4. Aleluya. Ajá. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Las profecías, hermanos, que están escritas en la Biblia, es para edificar a la iglesia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Y fueron escritas para todo aquel que crea en el Evangelio. Porque ya para este tiempo, para estos últimos tiempos, hay que predicar el Evangelio. Que las personas puedan llegar a través de la palabra que nosotros predicamos. Amén. Las personas van a llegar por mi testimonio, por el testimonio de cada uno de nosotros. Y algunos se apartarán por culpa de nuestro testimonio también, porque hay testimonios buenos y hay testimonios malos. Yo quisiera que todos nosotros estuviéramos con testimonios buenos y que la gente no nos señale, sino que la gente hable cosas buenas de nosotros. Ahí va esa varona, ahí va ese varón, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, porque saben y reconocen que el poder del Evangelio está en ellos. Y el poder del Evangelio es la palabra de Dios. La palabra salió de la boca de Jesucristo para que fueron aquellos que entendieran esa palabra, pudieran hablar de la palabra. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? La palabra de Dios hay que entenderla. Cuando usted entiende la palabra de Dios, usted entiende a Dios. Muchas personas piensan que el Evangelio vuelve loco a la gente. Muchas personas creen que ser evangélico, es un atraso.
¿Usted no ha escuchado eso? No, esos se quedaron en el tiempo. No, hermano, el Evangelio en este tiempo también ha evolucionado en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, porque el Señor, la palabra lo habla. La palabra habla acerca de la prosperidad del hombre, de que van a alcanzar grandes cosas, llegarán a la luna, pero de allí serán bajados. Amén, porque Dios estableció al hombre para que viviera en la tierra. ¿Cuál fue el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento? Malaquías, ¿verdad? Aleluya. Dice que la ciencia se aumentará también. Siga, siga, hermano. Ahora, la ciencia se iba a aumentar. La ciencia iba a crecer. La Biblia lo profetizó. Y la Biblia lo profetizó. La Biblia habla de que todas estas cosas iban a suceder. Y habla también de la maldad. Y habla también del enfriamiento que puedan suceder en este tiempo. El diablo ha preparado sus armamentos para atacar a la iglesia. ¿Cómo la ataca el diablo? Enfriamiento, pone rebeldía en los corazones. ¿Qué más pone el diablo? Para apartar. Mentira en los hermanos, mentira en la gente, engaño, contienda, un montón de cosas. Y levanta juicio. Mira, ahorita vean cómo está la situación ahorita en el mundo, que ahorita hay un desprestigio de los ministros del Señor. Algunos, por culpa de su mal testimonio, tenemos ejemplos de que han amasado grandes fortunas y han hecho cosas que mucho, por lo que ellos han hecho, muchas personas desistieron y se apartaron del Señor por su mal testimonio. Tenemos un apóstol que en estos días lo vi enseñando a hablar a la gente a hablar en lengua, y eso no se enseña, eso se busca, porque cuando la persona habla en lengua busca primeramente la conexión del Espíritu Santo y es bautizado a través del Espíritu Santo y hablará nuevas lenguas. Pero que un hombre venga, mira, y ustedes ven a la gente como siguiendo la corriente y empiezan a, hermanos queridos, el mundo está lleno de espectáculos en este tiempo. Y vienen espíritus de confusión. Mire, Satanás no es cualquier cosa. La gente piensa de que tiene poder porque como ya una vez reprendió a un demonio y el demonio salió de la persona, ya se creen que tienen poder para vencer al diablo, hermano. El diablo no es lo que la gente piensa. Algunos cristianos piensan, no, yo no tengo miedo al diablo, yo no tengo miedo al diablo, pero yo no voy a buscar al diablo. A mí no me mandaron a buscar al diablo, a mí me mandaron fue a buscar a las personas que necesitan de Jesús, a las personas que necesitan el Evangelio. Amén. A buscar a aquellos que están abatidos. Mira, el Señor Jesucristo por donde quiera que iba caminando e iba haciendo milagros, e iba liberando a las personas. Él no se movía por casualidad. La gente piensa de que el Señor se movía por casualidad. No, el Señor tenía una agenda preparada, porque en 3 años Él iba a preparar un grupo de hombres y mujeres que predicaran el Evangelio. Una vez que esta gente fueron capacitadas, Él se fue y comenzó la iglesia a funcionar. Amén. Amén. En Antioquía creo que fue la primera vez que se les llamó cristianos a los apóstoles, cristianos a los que predicaban la palabra. ¿Cuántos son cristianos? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué tú eres cristiano? Porque somos seguidores de Cristo. Porque somos de Cristo. Es un sinónimo, ¿verdad? Somos imitadores de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. El agua del filtro ya se acabó.
Damos gracias a Dios, hermano. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el concepto que tiene del Evangelio? Porque esto es más que todo una enseñanza, un estudio que yo les dije a ustedes que íbamos a compartir. Amén. Aleluya. ¿Cuántos evangelios hay? Tres sinópticos y uno no sinóptico. ¿Cuáles son los tres sinópticos? Mateo, Marcos Y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque son parecidos. Porque tienen... el mismo contenido. Es como... No, hablan lo mismo. Lo que pasa es que el más largo de todos es Lucas. Porque Lucas escribió, Lucas investigó. Lucas no fue un apóstol y Lucas escribió en el tiempo de Pablo. Amén. Lucas tenía conocimiento de escritura. Lucas Él escribía con más detalle las cosas. Él escribía con más detalle. Era un hombre que corregía los errores. Y fue escrito de esa manera. Y era un hombre preparado en las ciencias médicas. Dígale a San. Estoy buscando ahí, buscando, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? Que decía, ¿de dónde sacaron los evangelios? Los evangelios, sus datos, siendo que Mateo y Juan eran apóstoles. Solamente de los que escribieron los evangelios, habían dos que eran apóstoles, que fue Mateo y Juan. Porque Marco, él era un misionero que andaba con Pablo, y después en una controversia que tuvieron, él se apartó y se fue, y él andaba con otro, porque ellos estaban cumpliendo, hermano, se cumplía en ellos la palabra, ellos andaban de dos en dos. Porque de dos en dos fue que el Señor los mandó. Amén. Entonces, vamos a ver si tienen por allí algo para anotar. Dice, se conocen como evangelios sinópticos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ya que relatan los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Aunque con diversos enfoques, estos tres evangelios tienen un estilo narrativo común, que se parecen, ¿verdad? Que permiten un estudio conjunto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, que se enfoca en otras perspectivas, presenta un enfoque más teológico y hasta filosófico. Se enfoca más en la intimidad de Jesús y su ministerio en Judea, mientras los sinópticos enfocan más la acción de Jesús y su ministerio en Galilea. El Señor comenzó su ministerio en Galilea. El paralelismo existente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, paralelismo es que eran parecidos en casi todo lo que se escribió. ¿Ves? Que Lucas, en Mateo aparece pues la genealogía del Señor Jesucristo. En Marcos no, pero en Lucas aparece todo lo acontecido, cómo llegó el Señor a la tierra y de qué forma Él entró en nuestras vidas. Porque al entrar en la vida de María, entró en nuestras vidas. Amén. Que algunas religiones quieran poner a María como la madre de Dios. Ellos tienen su forma de pensar. Pero que ninguna de esas palabras te confundan. Amén. Porque hay cosas que se parecen, pero que no son. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es perdición y muerte. El camino del Evangelio, hermano, es un camino sufrido. Nosotros, el Señor no nos prometió, ustedes van a ser felices acá en la tierra, yo voy a sufrir por ustedes en la cruz del Calvario. No, nosotros somos
con Cristo juntamente crucificado. Amén. Amén. Y Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo tiene que vivir en tu vida. Amén. Que aun cuando estés pasando por tribulaciones, que aun cuando estés pasando por cosas que tú no quieres, que tú no escogiste, pero que tienes que pasarla porque el Señor nos prometió que vamos a ser probados como el oro. Vamos a ser probados pasados por fuego. El oro no lo laminan como laminan el hierro. Y para laminar el hierro, yo trabajé allá en laminación. Y el hierro sufre un proceso. Los grandes lingotes los calientan al rojo blanco, porque cuando salían, no salían rojos, sino blanco, de lo intenso que estaba la llama, y eso los pasaban por unos cilindros para allá y para acá, hasta que le daban esos estiramientos. Amén. Pero tenían que pasar por un proceso de calentamiento. En la Biblia aparece 3 jóvenes que pasaron por el horno de fuego. Y yo aprendí esto en estos días de un hermano muy conocido por ustedes acá, el pastor Giancarlo Doni, que él habló que estos muchachos entraron en el horno de fuego porque ellos nunca aceptaron el nombre que allá en Babilonia se les puso. Se les puso Sadrach, Mesach y Abednego. No aceptaron arrodillarse delante de la estatua de... No aceptaron la estatua que Nabucodonosor mandó hacer. Pero Ese era el nombre de Dios. ese era el nombre de dioses paganos. Pero ellos sabían, ellos lo que no podían era revelarse así de forma directa. Lo hicieron era porque ellos tenían un principio de no postrarse delante de otros dioses, delante de las estatuas. No aceptaron comer de la comida que comía el rey porque era ofrecida primeramente a los dioses, que los dioses bendijeran esas comidas. A través de eso, hermano, allí se le habló al rey Nabucodonosor de un poder que iba a ser superior al que él tenía, y que ese poder era un poder celestial. Investiguen allí para que ustedes vean que se habló del poder del Señor, se habló del poder de Dios, y el poder de Dios está en ti, el poder de Dios está en tu boca. Amén. Mi boca. Había una canción que decía Juan, mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanza a Dios. Porque ¿cuántos evangélicos hay por ahí famosos? Pero no famosos porque son famosos en el evangelio, sino famosos en el mundo. Y que cantan para el mundo y cantan miles y miles de canciones al diablo y cantan una para Dios en su producción. Diga, varón. Yo creo que en los libros sinópticos, que son 3, pero hay algo que en los 4 aparece. Ajá. Aparecieron en los 4. ¿Sabe qué? La multiplicación de los peces. La multiplicación de los peces. Ahí sale en los 4 evangelios. Es lo único que sale. Amén. Sí. Hay en los 4 evangelios, pero aquí en los sinópticos, hay un propósito. Yo voy a decirle más o menos el propósito que aparece en Mateo: fortalecer la fe de los creyentes de la raza judía a través de una demostración del cumplimiento en Jesús de las promesas del Antiguo Testamento. Convencer a sus lectores que Jesús es el Mesías prometido. Amén. Porque ese evangelio, sí, el evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. Ahora vamos a ver lo que dice el de Marco. Marco dice: atestiguar que a la pregunta sobre quién es Jesús, la primitiva comunidad cristiana respondió con convicción: Jesús es el Hijo de Dios. Y haciéndose eco de una afirmación de fe, Marcos inicia su mensaje anunciando principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y
Debido a esto, se puede notar que no hace énfasis en cuestiones biográficas, como lo hizo Mateo, ¿verdad? Comenzando, en cuestiones biográficas, obvia la historia del nacimiento e infancia. Oye, pero este señor, a ver. Obvia la historia del nacimiento e infancia de Jesús. Además, en términos generales, y exceptuando acaso los capítulos del arresto y juicio y crucifixión y resurrección del Señor, en Marcos 14:16, los datos cronológicos consignados por el evangelista no permiten establecer con precisión el orden en que se producen los acontecimientos. Amén. Amén. Pero dicen que este evangelio fue escrito a los gentiles. Amén. Amén. El de Lucas, enseñar una verdad indiscutible basada en una investigación detallada, narrando de manera inteligente y ordenada cuánto sabía acerca de la persona y el ministerio de Jesús. Sin embargo, no es menos cierto que en un sentido estricto nunca pretendió escribir una biografía, sino un evangelio, y su intervención no estuvo simplemente orientada a dar a conocer la vida, las características personales y la actividad de Jesús. Da más bien un testimonio personal que Jesús es el Mesías y que ha venido a dar cumplimiento perfecto al plan salvador dispuesto por Dios antes de todos los tiempos. O sea que esto fue anunciado a través de todos los tiempos. Cuando se predica el evangelio, ¿cuándo comenzó a predicarse el evangelio? ¿Alguien lo puede decir? ¿Quién comenzó a predicar el evangelio? No, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan era un hacha. Juan tenía autoridad y nadie le podía hacer nada porque la gente sabía que él venía de Dios. Y lo respetaban, tenían miedo. Mira, Juan fue tan valiente, ojalá yo pudiera hacer lo que hizo Juan. Generación de víboras, enfrentó a la élite espiritual, a los sacerdotes, a los escribas. ¿Quién los enseñó a huir del juicio, de la ira venidera? ¿Ah? ¿Usted cree que ahorita se aparece Juan el Bautista por aquí así? Lo mata. Y Juan era un hombre preparado por Dios. Nosotros fuimos preparados por Dios para una misión. Parece imposible, pero hace imposible el que no quiere cumplir los mandatos de esta palabra. Porque el Señor prometió que iba a hablar con nosotros cuando nos llevaran a juicio. El Señor prometió que iba a estar con nosotros. El Señor prometió que nos iba a proveer alimentos. Me gusta mucho el testimonio de Yeli. Cuando ella se estaba mudando, yo la ayudé allí a llevar con su hermano hasta que subimos eso para allá y todo. Y cuando el hombre se fue, y esto que Yeli dijo, le regaló hasta una colonia. Y le dijo un poco de cosas, pero ella se bajó emocionada porque venía con todo su coroto. Y cuando llegó allá, bueno, empezó a bajar y se fue para arriba para ayudarnos con el sobrino y eso. Pero se le olvidó la bolsa. Y la dejó allí. Yo no la vi porque ella se montó primero y eso estaba ahí. Un camión que, bueno, Dios bendiga al hermano de Jeremy. Amén. Y se llevó la bolsa de comida. Bueno, ella no le pagó con dinero, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y le dejó la bolsa de comida allí. Entonces, amados hermanos, cuando comienza, allí es donde yo me pongo a pensar, Eleazar, y me pongo a ver el proceso que vivió el pueblo de Dios después de Malaquía. Dice en las escrituras que después de allí vino 410 años de silencio. Los 400 años del silencio, no se predicó, no se habló de Dios. La gente andaba muy tranquila en esos 400 años. ¿Sabe? Era como que a nadie le importaba hablar de Dios.
Y comenzaron los juicios. El pueblo tuvo que pasar por muchas naciones que los agarraron y los esclavizaron. Y el último de todos esos imperios fue el imperio romano, que fue cuando el Señor llegó e irrumpe y se acabó el silencio. Pero el silencio no lo hizo el Señor, no lo rompió el Señor, perdón. El silencio lo rompió Juan, el Bautista. Juan comenzó a anunciar que venía uno que detrás de él, el cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, de sus zapatos, de su calzado, como sea. Soy uno. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? No. Yo soy uno, o la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto hay formación. En el desierto, hermano, hay formación. En el desierto usted va a encontrar a Dios. Cristo tuvo que ir al desierto no para ser formado, sino para enseñar, porque ya Cristo venía con una formación desde allá de lo alto. Él venía ya. Cristo no, la Biblia no dice que Cristo fue a una escuela. ¿Dice la Biblia eso? No. Cristo ya venía con una enseñanza, y en su niñez rompió con esto y se metió en el templo allá. ¿Y qué pasó? Ahí en el templo, cuando fue después de 40 días que estaba niño, los padres lo llevaron después de 40 días a que fuera formado ahí en el templo. Y después de allí fue que... Sí, pero... Él tenía todo. Pero este acontecimiento sucedió cuando ellos fueron al empadronamiento del censo, porque todos tenían que ir allá a Jerusalén, ¿no era? Y allá, cuando ellos iban en caravana, y allí había una confianza, había una hermandad entre todas las personas que viajaban allí. Me imagino que se iban caminando, porque los pueblos no eran tan lejos, eran cercanos y la gente se podía ir caminando. Pero entre la multitud buscaron al niño, que ya tenía 12 años, y lo buscaron, y después que lo buscaron, no lo encontraron, empezaron a predicar: vamos a devolvernos, porque María entendía de que ese niño se lo había dado Dios para que ella lo cuidara. Y José sabía, por orden del ángel, que él tenía que cuidar a María. Y ahora la descendencia del Señor venía de parte de los dos, de la familia de David. Por eso que dice que venía del linaje de David. Porque María, entonces, que no quiere entrar mucho en esto, porque tendría que buscar más acá. Y no sé si de repente continuamos con esto, porque esto es interesante, que los hermanos, que nosotros sepamos qué es el Evangelio. El Evangelio no es cualquier cosa. Hermano, yo le voy a decir algo: siéntase grande, porque usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no es una persona que anda haciendo el arte, que ustedes se van a ir para el infierno y yo me voy para el cielo. No, Dios los libre de hacer esto. Amén. El que se cree santo, santifíquese. Y el que cree que esté firme, ay, mi madre. Después que un día le servimos, que conocimos su gloria, que vimos todas estas cosas, entonces ahorita se escucha de que fulano cantó y cantó y ahora canta en la iglesia católica. Hermano, no se amargue la vida por eso. Ese es el problema de él. El problema suyo es encontrar, seguir la salvación, seguir las señales de Jesús. Que alguien predique un evangelio que no es, pero usted sabe y usted está claro de que Dios está con usted. Amén. Hay muchas formas de predicar. Hay muchas formas de ganar a la gente. Aleluya. Algunos dicen, alguien me decía ayer, que ellos estuvieron en la iglesia mormona y cuando no tenían comida les regalaban tremendas bolsas de comida con productos Polar.
¡Wow! Eso llama la atención. Satanás no viene con migajas. Satanás sabe lo que está haciendo, pero usted que está montado sobre la roca, que usted que tiene buenos fundamentos en la palabra, a usted no lo va a convencer nada de esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que digan lo que digan, usted está en Dios. Amén. Usted cree en Dios. Amén. 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 Entonces, cuando el Señor, ellos pasaron por este tipo, el pueblo de Israel, pasaron por diferentes cosas, viene el Señor con un mensaje diferente. Viene el Señor con un mensaje nuevo. Y Juan se lo decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Significaba que él tenía poder. ¿Ah? Y yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Lugar de composición. Muchos piensan que pudo, esto lo dice Mateo, ¿no? Muchos piensan que pudo haber sido escrito en tierra de Siria, quizás en Antioquía, porque el Evangelio no fue escrito después que Cristo se fue, al instante comenzaron, ¿no? Ellos comenzaron a ser usados por el Espíritu Santo para comenzar a escribir la palabra de Dios para enseñanza a todas las naciones en diferentes idiomas, de diferentes formas, para que llegara el Evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo lo dice, será predicado este Evangelio en todo el mundo. Amén. Amén. Y el Evangelio lo predican aquí en Venezuela, en Guarao, en todos los idiomas que aquí se predica el Evangelio. Los americanos vinieron de Estados Unidos para predicarnos el Evangelio. Y nosotros conocimos. El Evangelio salió de la Iglesia Católica. Aunque muchos digan, wow, sí. Por eso es que los católicos se creen que ellos son la verdadera doctrina. Porque el Evangelio fue predicado. Los católicos persiguieron a los cristianos, a los primeros cristianos. Que se rebelaron. Y de ahí es que vienen las Biblias, porque de noche era que ellos se podían esconder para predicar la palabra de Dios. Y vigilaban para que no los atacaran. Amén. Pero eran gente terrible. La Inquisición, a quienes mataban eran los cristianos. A esta mujer que llamaban Juana de Arco la quemaron viva porque predicaba el Evangelio. Muchos mártires fueron sacrificados. Eran brujos, según ellos. Amén. Por eso es que la historia nuestra, hermano, no es una historia de cuentos de hadas. Es una historia de sufrimiento. Ser cristiano, después que el Señor se va, comenzó la persecución para los hijos de Dios. Y allí comenzó a nacer la iglesia. Después que ponen los apóstoles, los libros sagrados fueron contidos por los católicos, por la iglesia católica romana y entonces los sacerdotes que podían leer, porque no todo el mundo podía leer esos evangelios, no estaban autorizados. Hubieron unos cuantos. Había uno que se llamaba John Smith, que comenzó a leer y se dio cuenta a través del Espíritu Santo que no era lo que decía, porque ellos tenían las indulgencias. Yo era una prostituta, tú me pagabas no sé cuánto monedas de oro y yo te perdonaba tu pecado. Y los papas antiguamente podían casarse aún con su propia hija y sobrino, eso es un desastre. Sí. Y entonces, este hombre fue perseguido y después de él vino Lutero. Martín Lutero. Y él encontró los pergaminos que tenía John Smith, que no es el mismo John Smith de los solo Jesús. De los mormones. De los mormones. Pero este es José Smith. Este John es Juan. Los libros que sacaron, o sea, que vieron que no eran que no vienen de Evangelio, que no vienen de Cristo, eran los libros apócrifos. Que hablaban eran de otras cosas, de apartados. No, mayormente los libros apócrifos
sí hablaban cosas buenas, pero lo que pasa es que como no eran libros canónicos que tenían, que hablaban del Señor, del poder de Dios, eran libros históricos más que todo, porque ahí aparece en el Evangelio de la princesa esta, ¿cómo se llama? Que tuvo en Persia, Esther, el libro de Esther, aparece el Evangelio de Pedro. Pedro no aparece como, porque tenían muchas cosas que no cuadraban de acuerdo a la parte canónica, donde los griegos comenzaron a escribir la Biblia y la pusieron, la ordenaron, porque estaban escritas pero no estaban ordenadas. En los libros de la reina Esther aparece por acá comenzando la Biblia, pero resulta que Daniel vivió en esos tiempos y Daniel aparece por acá en el libro de los profetas mayores. Aparecen porque fueron ordenados de esa manera, pero que la Biblia, hermano, ha sufrido muchos cambios en este tiempo, porque hay personas que le han quitado cosas para que no llegue la luz del Evangelio a muchas personas y sean confundidos. ¿Ve? Muchos dicen que ahora con estas nuevas traducciones se ha transformado más el origen con el que fue escrito en hebreo. Sí, lo que pasa es que se han ido ordenando porque se ha buscado la forma de que el Evangelio llegue y la persona lo pueda entender mejor. Ve, hay una Biblia que llaman la Biblia textual, que eso no tiene ni punto ni coma, y usted tiene que, y como fue escrita, así fue editada, porque fue escrita en el tiempo antiguo. Por eso son cosas que están allí que no podemos, porque estamos hablando de algo que nos compete ahora, ¿no? Que después más adelante quizás demos algún estudio acerca de estas cosas, porque es importantísimo. Mira, en la historia del Antiguo Testamento hubo un muchacho que fue elegido rey de Israel llamado Josías, y él mandó a quitar todos los lugares altos donde se adoraban los ídolos, ¿verdad? Y se encontró el libro sagrado, el libro, la palabra de Dios que estaba escrita en los pergaminos. Y cuando comenzaron lo consiguió un sacerdote llamado Hilcier, y entonces él comenzó a creer y comenzaron nuevamente a hablar de Dios. Han querido, hermano, y el enemigo ha tratado de destruir la palabra de Dios desde aquel tiempo antiguo hasta el día de hoy. Amén. Amén. Por eso ya nos queda poco acá. Pues continuamos para la otra semana. Entonces quedamos, vamos a decir esto y nos vamos. El lugar de composición, es posible que tuviera lugar en Roma, el libro de Marcos, o en Antioquía de Siria. Ese es el lugar donde se escribió. Se ignora el lugar en el cual fue redactado. En tal sentido, algunos han señalado a Corinto, Éfeso y Roma. Tiempo de composición, se cree, ese es Mateo, se cree que fue después que los ejércitos romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70. En el libro de Marcos dice, algunos historiadores la sitúan entre el 65 y el 70, otros alrededor del año 63, y otros la hacen retroceder hasta la década de los 50. El libro de Lucas no hay evidencias claras sobre el tiempo en que fue redactado. A títulos de hipótesis se han apuntado fechas que van desde el año 60 hasta el año 95. Pero, hermano querido, lo que me gusta, pues, es que el Evangelio es una obra de arte de nuestro Señor. Amén. Y las personas que entienden esto tienen que aplicarlo primeramente para su vida. Amén. El Señor dice, provee primero para ti. Y le voy a decir algo que aprendí del hermano Pimeno. Si yo dije alguna cosa que fuera de contexto, fuera de acá, él decía, del pescado, cómete la carne. Lo que a usted le gustó de ahí, cómase. Y las espinas, déjela en la orilla del plato. Entonces,
Él decía esto, porque no todos vamos a entender algunas cosas. Porque los propósitos de la palabra de Dios es uno solo, alcanzar al hombre. ¿Cuántos fueron alcanzados? Amén. Fuimos alcanzados por el poder del Evangelio. Amén. Mi hermano, yo fui una persona que le huía el Evangelio, pero después que conocí al Señor, oye, empecé a entender. Mi suegra me predicaba a diestra y a siniestra y yo, oye, ¿cuándo se irá a callar esta señora? Tenía que amarla porque era la mamá de mi esposa. Pero gracias a esas palabras de esa señora, ahorita yo soy un cristiano evangélico. Mi primera Biblia la recibí de parte de ella. No solo cristiano, es pastor. Bueno, ahora soy pastor. Amén. Gloria a O Dios. sea que esa señora tiene ya una corona. Oh, tremenda. Y si usted la hubiera conocido, hermano, ella predicaba el Evangelio con una pasión que yo conozco pocas personas que hablan del Evangelio como lo hablaba esa señora. Y no porque esté Chabela aquí ni esté Rosa, sino que a mí me impactaba y a mí me gustaba escucharla, pero lo que no me gustaba era acompañarla para allá para la iglesia sin ahí. Pero después que yo llegué al Señor, yo en rebeldía le dije, sí, pero ahora me voy para allá, para Santuario, la iglesia Tabla. Era como en una forma de yo no ir para allá. Sí, era como llevar en la contraria, pero gracias al Señor nunca me he apartado del Señor, ni a diestra ni a siniestra, porque entendí lo que es la verdadera palabra de Dios. Y hoy doy gracias, hermano. Yo doy gracias a Dios porque el Evangelio llegó a usted. Y que fueron buenas noticias, aun cuando usted escuchó hablar, pero nunca la había entendido. Pero cuando usted abrió el corazón, entonces usted comenzó a ver las cosas de él. Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Dejo con ustedes a nuestra hermana Yeli para que despida.